¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Volumen de prismas rectos. El aprendizaje esperado es: calcule el volumen de prismas rectos, cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. El énfasis es calcular el volumen y las medidas de prismas rectos. Nuestro resumen dice así: la geometría es una de las ramas de las matemáticas que han inspirado a muchas personas a lo largo de la historia para realizar numerosas creaciones. Por ejemplo, arquitectos y artistas se han basado en figuras geométricas para crear esculturas, construir edificios, monumentos y muchas cosas más de distintos tamaños, formas y colores. En todo el mundo se puede apreciar estas creaciones, y en México también, por lo que es muy probable que identifiques objetos o edificaciones a tu alrededor con formas geométricas. Por otro lado, además del lado estético, está el lado funcional, ya que hay edificios que alojan a una gran cantidad de personas debido a sus dimensiones y al volumen que pueden contener. Por ejemplo, en el corazón de la Ciudad de México se encuentra la Torre Latinoamericana, que tiene una altura de más de 180 metros, con 44 niveles y en la que caben aproximadamente 10.000 personas. Esta torre tiene la forma de un prisma, cuyas caras laterales son cuadriláteros y su base tiene forma cuadrangular. Está inspirada en el edificio Empire State de la ciudad de Nueva York y es uno de los rascacielos latinoamericanos más altos. En la Ciudad de México hay otro rascacielos más alto que la Torre Latinoamericana, cuya base no es cuadrangular, sino rectangular. Se trata del World Trade Center de la Ciudad de México. Ambos rascacielos tienen la forma de prismas, aunque la forma de sus bases es diferente. Ahora calcula el volumen de un prisma triangular cuya altura es de 10 centímetros y que tiene como base un triángulo rectángulo. Las medidas de dicho triángulo son 5 centímetros en su lado que corresponde a su base y 4 centímetros en su lado que coincide con la altura. Para ello se utiliza la fórmula volumen es igual a área de la base por la altura. Si sabes que la base es un triángulo y la forma para calcular su área es base por altura sobre 2, debes cambiar el área de la base por base por altura sobre 2. Sustituyes los datos en la fórmula, quedando que el volumen es igual a 5 por 4 sobre 2, cuyo resultado se multiplica por 10. Realiza las operaciones que son: 5 por 2 es igual a 20, 20 entre 2 es igual a 10, finalmente 10 por 10 es igual a 100. Esto quiere decir que el volumen es igual a 100 centímetros cúbicos. Escribe en tu cuaderno cuál sería la fórmula para calcular el volumen de un prisma con base trapezoidal y romboidal. Como pudiste observar, hay más objetos, además de edificaciones que tienen formas de prismas rectos. Por ejemplo, ahora revisarás cómo calcular el volumen de un tope con forma de prisma trapezoidal. Para ello usarás la fórmula volumen es igual a área de la base por la altura. La base del prisma es un trapecio, y si recuerdas que la fórmula del área de un trapecio es igual a la suma de la base mayor más la base menor por su altura entre 2, puedes calcular el área de la base del tope. Solamente necesitas sustituir en la fórmula del volumen el área de la base por la fórmula del área de un trapecio, quedando el volumen es igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura del trapecio, cuyo resultado se multiplica por la altura del prisma. Sustituyendo los valores, queda que volumen es igual a 20 más 10 sobre 2 por 15, cuyo resultado se multiplica por 50. Realiza las operaciones: 20 más 10 resulta 30, 30 sobre 2 resulta 15, 15 multiplicado por 15 resulta 225, y finalmente 225 por 50 resulta en 11.250, así que el volumen es igual a 11.250 centímetros cúbicos. El reto de hoy es el siguiente. El reto que se propone para esta sesión es construir un prisma recto con la base que más te agrade. Puede ser un cuadrilátero o un triángulo. Puedes hacerlo con cartón, plastilina o cualquier otro material moldeable, o bien lo puedes dibujar en tu cuaderno. Decora tu prisma a tu gusto y haz uso de material reciclado que tengas a la mano. Ya que lo has realizado, calcula su volumen. Proseguiremos con la clase de español, titulada Les cuento de qué trata. El aprendizaje esperado es: participa en la presentación pública de libros. El énfasis es leer reseñas de libros. Nuestro resumen dice así: en el transcurso de la presentación de un libro, el autor de la obra, posiblemente acompañado del editor o de uno o más especialistas en el tema, presentan una descripción general y dan una opinión del texto, ofreciendo una primera impresión de los aspectos relevantes para atraer la atención del público. A esta descripción se le llama reseña. Ahora leerás dos fragmentos de reseña diferentes. La primera reseña: Bill Bryson, escritor polifacético que ha escrito sobre todo libros de viajes, sobre la lengua inglesa y recientemente sobre ciencia. Una breve historia de casi todo, ganó el premio Aventis de divulgación científica y es una descripción de casi todo lo sucedido desde el inicio del universo hasta hoy. Las explicaciones científicas del libro son claras y sencillas, y la obra incluye anécdotas de los científicos más relevantes que muestran su lado humano. No hacen falta conocimientos especializados para leer este libro,
y a pesar de su buena extensión, se lee con comodidad y gratitud. Bryson transmite entusiasmo, y junto a la verdad oficial, cuenta muchas veces otra versión, los investigadores desconocidos a los que se les debería agradecer su aportación. También habla de los errores que hacen recordar que la ciencia es una empresa humana y por lo tanto falible, como aquel Percival Lowell que veía canales artificiales en Marte y cuyas iniciales figuran en el nombre de Plutón. Aquel planeta siempre bajo sospecha de no serlo, y todo lo hace con buen humor y con pasión por lo que escribe. La segunda reseña es: el libro escrito por José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, es un relato enfocado en lo sensible, que cuenta la historia de un amor imposible, y donde Carlos, el protagonista y narrador, involucra otro aspecto como la corrupción social y la política del inicio del México moderno, y la desaparición del país tradicional, así como el rescate de las memorias individuales y colectivas de una ciudad a la que José Emilio Pacheco ama profundamente, pero recrea sin nostalgia y denuncia de manera implacable. Después de haber leído esta reseña, responde las siguientes preguntas. ¿Conoces alguno de estos libros? ¿Has leído alguno de ellos? El primer libro del cual se hizo reseña, llamado Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson, es un libro de divulgación científica, en el que se aborda la historia de la ciencia explicando su evolución. El segundo libro, Las batallas en el desierto, fue escrito por José Emilio Pacheco, y alude en su título a la guerra que culminó en la formación del Estado de Israel en 1948, y se clasifica como una obra literaria del género de la novela breve o relato. Pero, ¿pudiste notar las diferencias entre una redacción y otra en la reseña? Una reseña es un texto de corta extensión que informa acerca de una obra y la valora, sin importar si esta obra es literaria, científica o artística. Esta evaluación puede ser de obras bibliográficas de muy distintos temas o de expresiones culturales, políticas, sociales, artísticas o científicas. La reseña es descriptiva, cuando informa el contenido del hecho sin establecer juicios o conclusiones, y crítica cuando establece juicios de valor sobre la obra, evitando favoritismos, formulando opiniones reflexivas basadas en el conocimiento del tema. En esta última, se incluye información sobre el autor a través de una ficha bibliográfica. Generalmente las reseñas se publican en un diario o revista, aunque también puede tratarse de textos de uso académico, y por lo tanto se publicarán en revistas especializadas. Para cumplir con su objetivo, las reseñas deben cumplir con ciertas características, como informar sobre los datos de la obra, presentar la idea principal de la obra, ofrecer una síntesis de la obra, realizar un breve comentario crítico y presentar una conclusión. El reto de hoy es el siguiente: selecciona 2 obras de temas que sean de tu interés, lee las reseñas, observa el contenido y elabora en tu cuaderno un esquema de los aspectos que generalmente contiene una reseña. Adicional a esta actividad, subraya con un color de tu preferencia los aspectos semejantes de las reseñas que identificaste dentro de los textos que seleccionaste. Otra opción es que escribas en tu libreta el párrafo, anotando también la característica que se localiza en dicho espacio. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Un paseo histórico. El aprendizaje esperado es: conoce los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. El énfasis es ubicar temporal y espacialmente los hechos y procesos históricos del mundo de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Nuestro resumen dice así: la sesión del día de hoy se revisará a través de un rally. Para ello es necesario que tengas a la mano lápiz, colores, un cuaderno u hojas blancas, para que vayas siguiendo las pistas del rally. Anota las respuestas en tu cuaderno. Se realizará la representación del juego como se transmite en el programa televisivo, en donde participarán 2 equipos, y conforme las pistas que se vayan dando, tú irás realizando un repaso de lo que has revisado en sesiones anteriores. Las reglas para este juego son las siguientes. Competirán 2 equipos, el de Benjamin Franklin y el de Napoleón Bonaparte. Tú elegirás a cuál equipo quieres pertenecer. En el desarrollo de la sesión, verás qué equipo está iniciando con el lanzamiento de un dado, cómo van avanzando, conforme a cada pregunta que es equivalente a una casilla, que se avanzará hasta llegar a la meta o hasta que concluya el tiempo establecido del juego, que son 20 minutos. Una vez en la casilla, un integrante del equipo verá la pista y tendrá 10 segundos para resolverla. Si la respuesta es correcta, el equipo avanzará a la siguiente casilla marcada en la pista. Si la respuesta es incorrecta o excede el tiempo establecido, el otro equipo tendrá la oportunidad de contestar y avanzar. Imagina que el equipo de Benjamin Franklin está conformado por 2 personas, una llamada Lulu y Fernando, mientras que el equipo de Napoleón Bonaparte están Ellie y Yolanda. Bien, inicia el rally. Pistas y respuestas. Moderador. Equipo de Napoleón Bonaparte. Primera pista. Proceso ocurrido en Inglaterra entre 1750 y 1850 que propició la transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales de Europa y el Nuevo Mundo. Respuesta del equipo de Napoleón Bonaparte. Primera revolución industrial. La respuesta es correcta, así que avanzan. Siguiente pista.
hecho clave que a finales del siglo XVIII que representó el hartazgo del pueblo en su lucha contra el absolutismo. Respuesta del equipo de Napoleón Bonaparte, la toma de la Bastilla. Así es, este equipo sigue avanzando. La pista que sigue es reunión a la que asisten representantes de varios países europeos para redefinir las fronteras de Europa entre 1814 y 1815. Respuesta del equipo de Napoleón Bonaparte, Congreso de Viena. Perfecto, este equipo viene arrasando. A ver si adivina la siguiente pista. Clase social surgida entre 1750 y 1850, encargada de operar las máquinas en las grandes fábricas, durante largas jornadas de trabajo y con bajos salarios. Respuesta del equipo de Napoleón Bonaparte, obrera. De seguir así, no darán oportunidad de avanzar al siguiente equipo. La siguiente pista es obra representativa de la Ilustración, publicada en 1751 con el propósito de recopilar y sistematizar todo el conocimiento humano surgido hasta ese momento. Respuesta del equipo de Napoleón Bonaparte, la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Artes, Ciencias y Oficios. Excelente. La pista que sigue es invento de 1814 en Inglaterra que revolucionó el traslado de personas y de mercancías por su rapidez. Respuesta del equipo de Napoleón Bonaparte, la locomotora. No, también que iban las respuestas, es incorrecta. La respuesta correcta la sabrá el siguiente equipo. Respuesta del equipo de Benjamin Franklin, la respuesta es máquina de vapor. Así es, esa es la respuesta. Bien, es una oportunidad para este equipo de avanzar, hay que ver cómo lo hacen. La pista para este equipo es movimiento revolucionario que inicia en 1789, teniendo como bandera las ideas liberales y de la Ilustración. Respuesta del equipo de Benjamin Franklin, la Revolución Francesa. Muy bien, hay que ver cómo siguen. La pista siguiente dice: son 3 personajes relevantes del movimiento de independencia de las 13 colonias de Norteamérica en 1776. Respuesta del equipo de Benjamin Franklin. Aquí se puede hablar de quién representa el equipo, que es Benjamin Franklin, además de Thomas Paine, George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Adams. Muy bien, la pista que sigue dice así: son 4 procesos revolucionarios de Europa y América, que surgen a raíz de la difusión del liberalismo y de la Ilustración entre 1750 y 1800. Respuesta del equipo de Franklin: independencia de las 13 colonias de Norteamérica, Revolución Francesa, independencia de las colonias hispanoaméricas y Revolución Industrial. Muy bien. El reto de hoy es el siguiente. No olvides compartir con tu familia lo que has aprendido, porque al dialogar y reflexionar juntos reforzarás y ampliarás tu aprendizaje. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada No a la discriminación, sí a la igualdad. El aprendizaje esperado es: identifica las acciones de las instituciones y la aplicación de las leyes y los programas para prevenir y eliminar la discriminación. El énfasis es conocer instituciones nacionales e internacionales que prohíben toda práctica discriminatoria. Nuestro resumen dice así: la intención de esta sesión es que conozcas las instituciones nacionales e internacionales que promueven el derecho a la igualdad, así como las acciones, las aplicaciones de las leyes y los programas para la prevención y eliminación de prácticas discriminatorias. Las formas en que se manifiesta la discriminación son muchas y variadas, pero ¿qué puedes hacer en caso de ser víctima de discriminación? ¿En dónde te puedes orientar o defender ante tal situación? Recordarás que se discrimina cuando se juzga de manera destructiva a las personas por determinada condición y se les priva de sus derechos y oportunidades, basándose en ideas preconcebidas. La discriminación ha sido una práctica común a lo largo de la historia, y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, continúa siendo una práctica que se debe reconocer para prevenir, contener y erradicar. Con el fin de erradicarla y prevenirla es que, tanto a nivel internacional como nacional, se han fundado organismos e instituciones promulgando leyes y diseñando programas. Sí, para promover la cultura de igualdad en vez de la discriminación. La Organización de las Naciones Unidas es la principal promotora de una cultura de igualdad y no discriminación, y lo asienta, de manera concreta, en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, en la cual, en 2012, los estados reafirmaron sus compromisos y dejaron asentado que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación. En dicha declaración, los Estados miembros también se comprometen a respetar la igualdad de derechos de todos y todas sin distinción, por motivos de raza, sexo, idioma o religión. En México, el marco legal para promover el derecho a la igualdad y contener la discriminación se asientan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, a raíz de la reforma del 2001, incluyó el siguiente texto en su artículo 1. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
A raíz de la reforma constitucional del 2001, también se promulgó en 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, marco jurídico para la fundación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. El reto de hoy es el siguiente: se sugiere que investigues más acerca de las instituciones y programas que velan por el derecho a la igualdad y la no discriminación en tu entidad. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada La sociedad detrás de las máquinas y herramientas. El aprendizaje esperado es: emplea herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las capacidades humanas e identifica las funciones delegadas en ellas. El énfasis es reconocer la construcción de herramientas, máquinas e instrumentos como proceso social, histórico y cultural. Nuestro resumen dice así: hace algunos años se usaba la máquina de escribir mecánica para elaborar documentos. Quizá tú no la conoces o no sabes cómo funciona. Las máquinas de escribir fueron un medio técnico de gran utilidad que aceleró el trabajo manual de la escritura, disminuyendo el tiempo y obteniendo uniformidad en los documentos. Puede considerarse como una gran creación del siglo XIX, aunque se debe tener en cuenta como el contexto histórico, es decir, los conocimientos sociales y científicos de esa época, permitieron la creación de esta herramienta, que posteriormente se fue innovando hasta que llegó a reemplazar con el procesador de textos, que son herramientas técnicas que permiten realizar documentos electrónicos, los cuales se pueden guardar, imprimir o enviar por correo electrónico según la necesidad que se tenga. No solo el contexto histórico interviene en un proceso técnico, sino también hay que tomar en cuenta el contexto cultural. Este caso de la máquina de escribir es parte de una cultura laboral y urbana, de ahí el producto técnico, en este caso la máquina de escribir, innova a otros sectores, como el sector educativo, pues preparaba recursos humanos para esta especialización técnica. También es importante el contexto socioeconómico en los diferentes sectores, como son el primario, el secundario y el terciario. Por ejemplo, en algunos estados de siembra se practica ganadería y minería. Estas actividades corresponden al sector primario de la economía. En otros casos, los productos obtenidos del sector primario se consideran materia prima, la cual puede ser procesada en el mismo lugar o trasladada a otros, donde se cuenta con la técnica y la tecnología para transformarlas. Esto corresponde al nivel secundario. Haciendo referencia al nivel terciario, se comercializan y distribuyen los productos obtenidos del nivel secundario, además de muchos otros servicios y sectores, como la educación, turismo y gobierno. En el país se tiene la fortuna de contar con una vasta variedad de productos y servicios y de muy buena calidad, que compiten a nivel mundial. El reto de hoy es el siguiente: si tienes alguna duda o comentario o quieres conocer más sobre el tema, consulta con tu profesora o profesor de tecnología de primer grado. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.